Y bueno, vamos entonces a estar iniciando con esta conferencia del día de hoy, la dualidad. Bien, ya les decía pues que el propósito de esta conferencia es mostrar, el objetivo de la conferencia es mostrar el propósito mismo de nuestra existencia en este planeta, en esta manifestación, y conocer esos 10 pasos que nosotros debemos de dar para lograr la autorrealización íntima de nuestro ser. ¿Sí? En primer lugar, pues todos nosotros, absolutamente todas las chispas y todo lo que existe pues en la creación, en todas partes del universo, pues tienen un solo objetivo, y es generar o que se desarrollen esos hombres solares, es que esas chispas pues lleguen a ser autoconscientes. Es que la realidad es que nosotros venimos aquí pues a aprender a trabajar, nosotros venimos aquí a hacer una maestría que nos permitirá desarrollar, vamos a decirle así, ciertos cargos en el universo, ¿sí? Hay chispas que vienen y lo logran, no vamos a decir que son la mayoría, hay otras chispas porque también se dan otras alternativas y ninguna de las chispas están obligadas, cada chispa tiene su libre albedrío, no están obligadas pues a tener éxito, a lograr esa maestría. Hay otras chispas que por ejemplo renuncian a lo que viene siendo esta manifestación o la rueda del samsara, y hay otras chispas entonces que fracasan. Aquellas chispas que logran el objetivo de autorrealizarse, que logran su maestría, pues son aquellas a las que nosotros llamamos comúnmente dioses, se convierten en dioses del universo, alcanzan altos niveles de sabiduría, específicamente si se autorrealizan en un planeta como este. Recuerden que este pues es un planeta de Cristos. Las personas que se autorrealizan aquí adquieren un grado de sabiduría 4, ¿sí? Entonces pues con toda esa sabiduría pueden desarrollar puestos elevados en el universo, ¿sí? Pero todos esos puestos, todas esas posiciones que van, se corresponden con aquellas, digámosle así, aquellas vocaciones de cada una de las chispas, pues son para servir. Son realmente para servir. Los dioses lo que hacen es servirle al universo, servirle pues a la humanidad, ¿sí? Obviamente pues una chispa que se autorrealice, que tenga mayor nivel de sabiduría, pues puede desarrollar un mejor trabajo en el universo. Aquellas chispas que no lo hagan, pues entonces tendrían, de acuerdo a la sabiduría o la madurez que tengan, pues ciertas posiciones en el universo, porque al fin y al cabo en el universo nadie, ninguna chispa es ociosa. Toda chispa pues tiene un trabajo que hacer. Lo que determina pues ese trabajo ya sería pues el nivel de sabiduría, el nivel de preparación. Es como que cuando nosotros vamos a la escuela, ustedes ven que hay chispas que hacen una licenciatura. Bueno, hay chispas que se quedan en la primaria, hay otras chispas que van a la secundaria, hay otras que van a la universidad, e incluso luego de que van a la universidad pues hacen un posgrado, hacen una maestría y así por el estilo. Pues lo mismo pasa con estas chispas que vienen a esta manifestación. Ustedes ven incluso, y vamos a hablar de eso en conferencias de la fase B, que hay chispas que vuelven, luego de haberse autorrealizado, vuelven y se tiran a esta manifestación para sacar entonces el doble de sabiduría, ¿sí? Vuelven a hacer ya una maestría en un nivel pues más alto. Recordemos que a esta manifestación, o a lo que también se le conoce como la rueda del samsara, se van a abrir 3 alternativas, ¿sí? La primera es tener éxito, que como ya les decía, es la chispa que viene, se revoluciona a sí mismo, logra la autorrealización íntima de su ser y entonces pues alcanza ese éxito, ¿sí? Se autorrealiza. Pero también está el fracaso y la renuncia a la rueda.
Y pues la mayoría de las chispas, como este es un trabajo tan fuerte, pues entonces se decantan por esas otras dos opciones. Aunque pues ese no es el objetivo, ¿no? Todos nosotros venimos aquí a hacer una maestría y todos, si realmente hacemos nuestros esfuerzos y súper esfuerzos, podemos lograr esa maestría. Si no, no estuviéramos aquí. Todos tenemos lo que se requiere para pues lograrla, ¿sí? Entonces la chispa que fracasa, ¿qué es lo que pasa con ella? Esta chispa viene a esta manifestación y agota sus existencias y las oportunidades que tiene de darle vuelta a la rueda del samsara, y bueno, no hace ningún trabajo de autorrealización. Recuerden que nosotros en esta manifestación o en la rueda del samsara tenemos la oportunidad y el derecho de darle 3000 vueltas a esa rueda, ¿sí? Recuerden que esa rueda comprende un proceso evolutivo y también un proceso involutivo que estudiamos en la conferencia número 8. Dentro de cada una de esas vueltas, cuando esta chispa llega a lo que es el reino humano, le corresponden o tiene derecho a 108 existencias con cuerpo físico humano. Si nosotros hacemos nuestras cuentas, multiplicamos 3000 por 108, pues vamos a ver que la chispa tiene derecho a 254.000 cuerpos físicos humanos, ¿sí? Para hacer este trabajo de autorrealización que se puede y se debe de hacer en una sola existencia. Entonces, cuando la chispa pasa todo ese tiempo, no hizo el trabajo, no se revolucionó, agotó cada una de sus existencias, cada una de esas vueltas, entonces ahí se agota el tiempo, se agota ese tiempo que se le dio y tiene entonces que volver al absoluto. Vuelve al absoluto como salió. Del absoluto uno sale como una chispa inocente, ¿sí? Uno sale, vamos a decirlo así, sin sabiduría, porque uno viene a buscar la sabiduría acá. Uno sale con un 3% de conciencia que está despierto y el restante 97% de esa esencia pues está dormido. Entonces así uno vuelve al absoluto, adquiere cierta madurez, pero se pierde la sabiduría que pudo haber recuperado si en una de sus existencias se hubiese decidido hacer este trabajo de autorrealización. La otra alternativa es la renuncia. Hay chispas que se traumatizan, ¿sí? En esta manifestación sufren demasiado, entonces al traumatizarse pues no pueden hacer el trabajo de autorrealización, le pesa, les duele demasiado, sufren mucho. Entonces en ese caso pues la madre de esa chispa observa que la chispa pues es débil, que la chispa no puede, le pone incluso una prueba en los mundos internos que se le conoce como la prueba del tornado, ¿sí? Y pues si la chispa no la pasa, entonces siempre esa chispa, esa persona pues desencarnaría, se manda a un proceso de involución para que se limpie completamente y luego entonces es mandada al sol absoluto en las mismas condiciones que la chispa fracasada que ya les mencionaba anteriormente. Esa prueba del tornado se puede presentar de varias maneras, ¿sí? Por ejemplo, a veces uno en el trabajo puede sentirse bastante abrumado, puede sentirse impotente, está sufriendo por muchas circunstancias, no logra dividirse o no hace el esfuerzo para dividirse entre observador y observado, ¿sí? Se deja llevar por las cosas de la vida. Entonces uno se puede soñar, le muestran en el astral cómo se presenta una gran tormenta o un gran tornado, ¿sí? Entonces, cuando uno ve ese tornado, si uno se deja llevar por el tornado, pues eso significa siempre sí que la chispa pues no tiene la fuerza para hacer el trabajo, no tiene el ánimo, no tiene la motivación, ¿sí? No va a hacer el esfuerzo por hacer el trabajo. Ahora, si la persona se avispa y pues como que trata de huir, trata de esconderse, pues entonces ahí la madre entiende que la chispa pues sí podría intentar y sí podría pues lograr hacer ese trabajo, ¿no? Entonces pues ahí se le daría otra oportunidad, ¿sí? Si no, pues entonces ya ustedes saben, la persona pues cuando desencarne es enviada a lo que viene siendo el proceso de involución, donde se va a limpiar de todos los defectos que creó hasta ese momento.
los que no quiso eliminar con la muerte psicológica de forma voluntaria, y bueno, ya luego entonces ahí limpia, pero sin sabiduría, sería mandada a lo que viene siendo pues ese sagrado sol absoluto, ¿sí? Ya les decía que bajo las mismas condiciones que la chispa fracasada, ¿sí? Pero todos nosotros, absolutamente todos nosotros venimos a este planeta, que es un planeta fuerte. No todos los planetas del universo, muy poquitos planetas del universo tienen el nivel de sabiduría que tiene este planeta. Entonces, dicho sea de paso, las chispas que deciden venir acá, los seres que deciden enviar sus chispas acá, tienen fuerza. Y tienen fuerza para hacer este trabajo de autorrealización. Pero al fin y al cabo la chispa pues es la que pone la voluntad. Si la chispa no pone la voluntad, pues nadie va a violentar ese libre albedrío, ¿sí? Bien, entonces cuando nosotros salimos del absoluto, somos vomitados por ese sol absoluto, aquello que se le conoce también como Dios, que sabemos pues que es una reunión de dioses, sabemos que es el sol que sustenta todo lo que existe pues en el universo, la chispa sale de allí como una unidad y debe regresar allí como una unidad, ¿sí? Salimos como uno y debemos de regresar como uno. Pero ¿qué pasa? Que para la chispa poder hacer el trabajo, inmediatamente sale de lo que es ese sol absoluto, tiene que dividirse. Y es aquí donde surge la dualidad. Entonces de uno, pues sale el dos, ¿no? Entonces aquí, pues aparecen todos esos aspectos duales, porque dicho sea de paso, en esta manifestación nosotros venimos precisamente a sacar sabiduría de la dualidad. Es que las chispas allá son felices, son felices, pero como no conocen la tristeza, no saben entonces lo que es la felicidad. Para nosotros poder saber que algo es dulce, tenemos que conocer algo que es amargo. Para nosotros saber que algo es blanco, tenemos que también conocer lo que es lo negro. Por eso aquí nosotros explicamos que el trabajo de muerte de un defecto psicológico se finaliza cuando uno extrae la sabiduría de ambas polaridades de ese defecto. ¿Sí? Ustedes ven que todos los defectos tienen su parte activa y también tienen su parte pasiva. Y nosotros tenemos que sacar la sabiduría de esa tesis y de esa antítesis para llegar a lo que viene siendo la síntesis, ¿sí? Entonces ahí es donde vemos que surge lo blanco, lo negro, lo alto, lo bajo, lo gordo, lo flaco, lo dulce, lo amargo, lo positivo, lo negativo. Aquí vamos a ver la división de la chispa entre lo que viene siendo lo masculino y lo femenino también. Y aquí pues vamos a ver algo muy interesante, que es que vamos a ver cómo se forma la cruz entre esas dos partes de la dualidad, que la cruz pues es un símbolo sexual. Aquí vamos a ver pues el símbolo afirmativo, que es el sí, que incluso nosotros lo podemos ver en un movimiento de cabeza, un movimiento pues horizontal, y vamos a ver pues el símbolo negativo, que pues es el no, que también representa lo que viene siendo lo femenino, el otro, el positivo, representa lo que viene siendo lo masculino, y también lo podemos ver en ese movimiento horizontal de cabeza, ¿no? Entonces cuando se cruzan estos símbolos forman lo que viene siendo la cruz. Esa cruz que es un simbolismo sexual, esa cruz a través de la cual pues se crea absolutamente, o se ha creado absolutamente todo lo que existe, ¿sí? Bien, cuando se da este desdoblamiento, ¿verdad? Entonces viene surgiendo lo que es una tercera fuerza, que es la fuerza conciliadora. Nosotros vamos a tener aquí el santo afirmar, que es el Padre, que es la parte positiva, el aspecto positivo. Vamos a tener el santo negar, que es el Hijo, que viene siendo pues el aspecto negativo, y vamos a tener entonces el santo conciliar, ¿no? La fuerza conciliadora, que es la Madre, que es lo mismo que pasa cuando nosotros hacemos ese trabajo de muerte,
¿sí? Tenemos la parte activa, tenemos la parte pasiva y pues ahí en el medio entonces se viene dando lo que es el equilibrio. Esas tres partes pues también representan lo que es el Padre, lo que es el Hijo y lo que es el Espíritu Santo, ¿sí? También vienen representando lo que es lo verdadero, lo justo, lo útil, o también representan lo que es la sabiduría, la justicia y el poder. Aquí nosotros encontramos el sí, que es el Padre, y encontramos el no, que es el Hijo, ¿sí? Entonces el ser se desdobla en lo que no es, la luz se desdobla en la oscuridad, vamos a decir que lo blanco pues se desdobla en lo que es lo negro. Ahora bien, ¿quién viene siendo el Hijo? El Hijo viene siendo el Lucifer. Ustedes pues en una conferencia de la fase B vamos a estar hablando de Lucifer, Diablo y Satán. Y allí pues explicamos cómo cuando nosotros vamos a venir, cuando nuestro ser se dispone a que su chispa pues venga a pasar por todo este proceso, pues cómo nosotros venimos con nuestro entrenador psicológico y venimos también con ese plan de toda la sabiduría que nosotros tenemos que desarrollar y sacar de esta manifestación, ¿sí? Y pues ese plan y esa sabiduría, todo eso, pues lo conoce es el Lucifer. Cuando el ser se desdobla, entonces lo que viene saliendo es su sombra, que viene siendo ese Lucifer que nos va a guiar en este trabajo, o no que nos va a guiar realmente, sino que nos va a poner los gimnasios en este trabajo para que nosotros creemos determinados defectos psicológicos y luego para que saquemos la sabiduría de esos defectos psicológicos. Por eso Lucifer es el dador de luz y de fuego. Si nosotros hacemos el trabajo de vencerlo en cada una de las pruebas que éste nos pone, porque si lo que hacemos al contrario es alimentar nuestros defectos psicológicos, pues entonces esto nos somete, los defectos nos esclavizan, ¿no? Y terminamos nosotros pues convirtiéndonos, digámoslo así, pues en demonios, ¿sí? Entonces hay que hacer pues ese trabajo, ¿no? De vencer a Lucifer en cada una de las tentaciones que nos pone. No debemos de caer en confusión porque, por ejemplo, ahorita en el paso anterior les decía, bueno, tenemos lo masculino y tenemos lo femenino, ¿no? Entonces aquí les digo, bueno, el Padre se desdobla en el Hijo. Lo que pasa es que el Hijo pues es un aspecto de la madre, es un aspecto de la parte positiva. Dicho sea de paso, todos los desdoblamientos que se dan a partir de allí, que son partes de nuestro ser, pues son aspectos de la madre, como lo vamos a estar viendo también pues en los últimos pasos de este bueno, en los últimos pasos de este proceso, ¿sí? Todas las partes de nuestro ser que nosotros vamos a conocer, que si el intercesor elemental, que si el Lucifer, que si el 4 de barajas, bueno, todas esas partes que incluso mencionamos algunas de ellas en la conferencia de la familia y los apegos, todas ellas pues vienen o son desdoblamientos de la madre, ¿no? Forman parte de ese aspecto negativo, femenino, que es pues el aspecto receptivo. ¿Qué nosotros vamos a encontrar también aquí en esta Trinidad? Vamos a encontrar los tres factores para la revolución de la conciencia. Esto marca pues ese punto en el cual a nosotros nos llega el conocimiento de los tres factores para la revolución de la conciencia. Y allí pues nosotros tenemos la decisión de si nos convertimos en creyentes o nos vamos por ese camino práctico, ¿sí? Ese camino práctico que al fin y al cabo es el que nos lleva a la autorrealización, mientras el camino del creyente nos aparta del verdadero camino, del verdadero trabajo y pues nos lleva a desarrollar lo que viene siendo pues ese fanatismo, ¿sí? Aquí pues nosotros también sabemos ya cuáles son los tres factores, que es el nacimiento espiritual, la muerte psicológica y el sacrificio por la humanidad. Si nosotros comenzamos a practicar estos tres factores, ¿sí? Y si en nuestro proceso de muerte también comenzamos a reflexionar, a aplicar lo que es lo verdadero, lo justo, lo útil para comprender aquello que se nos esté manifestando, entonces vamos a pasar al cuarto paso, que viene siendo el cuaternario. El cuaternario está representado por un cuadrado perfecto, todas sus partes pues son iguales y tiene como centro la autoobservación, ¿sí? Aquí nosotros vamos a encontrar el recto pensar,
el recto sentir, el recto hablar y el recto obrar. ¿Sí? Entonces nosotros pues a través de este proceso vamos a equilibrar lo que vienen siendo nuestros centros, vamos a comenzar a darle un sabio uso a nuestra energía, que no sean los defectos psicológicos los que nos lleven a pensar, lo que manejen nuestros pensamientos, nuestras emociones, las cosas que vamos a decir y las cosas que vamos a hacer, porque recuerden que cada vez que un defecto psicológico se manifiesta está consumiendo nuestra energía, esa energía que nosotros vamos a utilizar para crear, ¿sí? Entonces uno tiene que estar en constante autoobservación, dirigiendo la mirada atenta hacia nuestro mundo interior, cuestionando absolutamente todo lo que pensamos de instante en instante, todo lo que estamos sintiendo, aquellas cosas que nosotros vamos a hablar o aquellas cosas que nosotros vamos a hacer, ¿sí? Y una forma de nosotros darnos cuenta si es algo de nuestro ser, es algo de nuestra conciencia o es algo de un yo, pues es precisamente aplicando lo bueno, lo justo y lo útil, ¿sí? A cada cosa que me venga a mi mente, yo en autoobservación descubro que se me está proyectando un pensamiento, pues yo tengo que preguntarme, este pensamiento bueno? ¿Es útil? ¿Es justo? ¿Sí? Si la respuesta es no a cualquiera de esas preguntas, entonces ¿qué hacemos? Madre Divina, elimíname este yo. Es un defecto psicológico que se quiere manifestar y quiere entonces malutilizar nuestra energía. Lo mismo con las emociones. Que yo estoy sintiendo ira porque la pareja me dijo tal o cual cosa, porque mis hijos me desobedecieron. ¿Es esto que yo estoy sintiendo bueno? O sea, ¿cómo se siente la ira? Ustedes ven cómo la ira, por ejemplo, nos hace sentir incluso en lo físico, lo desagradable que son esas sensaciones que parten de la ira, ¿sí? Es justo. Ustedes ven cómo la ira nos lleva a actuar de una manera totalmente desequilibrada y desproporcionada y exagerada, ¿sí? ¿Es útil? ¿Acaso la ira nos lleva a nosotros a solucionar algún problema? La respuesta, pues, uno haciéndose esas cuestionantes, reflexionando, pues va a ser que no. Sí, entonces, Madre Divina, elimíname este yo. No dejamos que ese defecto se nos manifieste. Lo mismo con las cosas que vamos a decir. Nosotros nos pasamos el día, que si con los compañeros de trabajo, que si con la vecina, que si con la amiga. Y todo eso consume muchísima energía. Sí, que van a alimentar los yoes chismosos, los yoes lujuriosos, todo tipo de yoes que se estén manifestando ahí. Y lo mismo con las cosas que nosotros vamos a hacer. Cuando nosotros hacemos cosas que no son para la conciencia, sino más bien para nuestro ego, estamos mal utilizando nuestra energía. Mientras que cuando hacemos cosas que son para la conciencia, vamos a decir que estamos invirtiendo nuestra energía. Hay actividades que nosotros durante el día pues tenemos que hacer. Pero si nosotros hacemos esas actividades, pasándola por este filtro, vamos a hacer lo que es justo y necesario y útil que se haga, no más allá, para entonces alimentar a los defectos psicológicos, ¿sí? Bien, cuando nosotros aplicamos esto, llevamos a cabo lo que es este cuaternario, entonces se llega a ese punto donde se equilibran nuestros centros. Y cuando se equilibran nuestros centros, como vimos en la conferencia número 4, entonces llega ese momento donde se da la prendida del fuego. Cuando nosotros prendemos el fuego sagrado, es ahí donde comienza el proceso de regeneración y de creación, ¿sí? Y es este paso lo que nos permite llegar a nosotros a lo que es el quinario. El quinario está representado por ese pentagrama o esa estrella de 5 puntas. Esa estrella pues viene representando lo que es el hombre verdadero. ¿Y qué es un hombre verdadero? Un hombre verdadero es una persona que pues ya ha creado, ha hecho pues un trabajo con sus primeros 5 cuerpos, ¿sí? Ha regenerado cuerpo físico, ha regenerado el cuerpo vital, ha creado el cuerpo astral, ha creado el cuerpo mental y ha creado el cuerpo causal. Eso es un hombre verdadero. Nosotros equivocadamente nos hacemos llamar hombres y la realidad es que no, somos animales intelectuales. Un hombre verdadero pues ya ha creado 5 cuerpos, lo cual lo dota pues de un alto nivel de conciencia, porque todo eso va de manera pues
paulatina, de manera conjunta. Cada uno de esos cuerpos pues viene mostrando, escenificando pues un nivel de conciencia que se va alcanzando, ¿no? Nosotros ni siquiera tenemos este cuerpo físico regenerado, ni siquiera eso. ¿Sí? Entonces imaginen también pues el nivel de conciencia que tenemos nosotros. Entonces esos somos animales intelectuales. Para ser verdaderos hombres ya tenemos que haber regenerado los primeros dos cuerpos y haber creado los restantes. Eso es lo que viene simbolizando esa estrella de 5 puntas o pentagrama. Ese hombre pues levantado, ¿sí? Cuando una persona hace un trabajo con estos 5 cuerpos, entonces pues adquiere o encarna, mejor dicho, lo que es el alma humana, porque eso es otra cosa. Nosotros somos unos seres desalmados. ¿Sí? Recuerden que pues nuestra alma está allí embutida en todos esos defectos psicológicos, en toda esa inconsciencia que nosotros tenemos. Pero ya cuando se llega a este punto, entonces la persona sí encarna su alma humana y se convierte pues en un hombre verdadero. Una persona que ya haya llegado a este punto, entonces se le va a presentar para poder pasar al próximo paso, se le presenta la elección del camino. ¿Sí? En este punto se nos aparece pues ese Lucifer presentándonos el camino del nirvana y el camino directo. El camino del nirvana pues obviamente nos vuelve traidores del Cristo, hay que decirlo. Es un camino que nos saca de todo esto que nos lleva, de todo este proceso que nos lleva de vuelta hacia lo que viene siendo el absoluto, ¿sí? Se le conoce como el camino bueno, sí, se le conoce como el camino de la vertical. Bueno, no como el camino de la vertical, se me olvidó ahora mismo. Bueno, el caso es que cuando nosotros nos vamos por el camino del nirvana, decidimos irnos por el camino del nirvana, pues entonces perdemos todo el trabajo que hemos hecho. Es un camino que nos genera pues una recurrencia, ¿sí? Porque por ejemplo el Lucifer nos ofrece a nosotros, pues porque hasta ese punto la persona ha generado mucho dharma, entonces nos va a ofrecer a nosotros, por ejemplo, villas y castillas, ¿sí? Nos va a ofrecer que vamos a tener altos puestos en el universo, que incluso vamos a poder ayudar a la humanidad y así por el estilo. Entonces una persona que llega aquí sin mucha revolución, pues, y viendo también el proceso que le ha de venir en los próximos pasos, en esa próxima montaña que se avecina, cuando ya pues nace el Cristo, pues le rehuye a ese trabajo, a ese dolor que le viene en esa segunda montaña y elige entonces irse por el camino del nirvana. Obviamente pues es una persona que no ha terminado de hacer el trabajo, todavía tiene defectos psicológicos, los más perversos, todavía tiene sus yoes causa. Sí es cierto que le van a dar mucho dharma, ¿sí? Pero ese dharma se acaba. Entonces cuando se acaba, la persona vuelve y cae aquí. Sí, cae aquí, tiene que hacer todo este trabajo nuevamente y lo peor, se sienta una recurrencia. Cuando llega a ese punto, entonces por recurrencia vuelve y elige lo que es pues ese camino del nirvana, que ahora me acuerdo que se le dice el camino de la espiral, ¿sí? De la espiral, pues también se le dice, porque ahí se queda pues uno entonces dando vueltas. El otro es el camino directo. Es el que nos lleva pues a lo que viene siendo la cristificación y luego hacia la autorrealización. Una persona que elige el camino directo, entonces adquiere el derecho para unirse con su alma divina o con el cuerpo búdico, en aquello que se le conoce como el matrimonio perfecto. Entonces allí vamos a ver pues ese triángulo que sube, que es el alma humana, y ese triángulo que baja, que viene siendo el alma divina. Entonces forman esta estrella que nosotros vemos acá, que es una estrella de 6 puntas, que también se le conoce como la estrella de David, ¿sí? Allí pues en ese matrimonio perfecto, en esa unión de lo humano con lo divino, se va a gestar lo que es el Cristo, esa fuerza crística. Y pues ese maestro, que ya es un maestro, pues tiene que pasar todo lo correspondiente con lo que es la Navidad del corazón, ¿sí? Entonces una persona que ya logra este punto, pues adquiere ese derecho
de llevar pues ese símbolo de esa estrella de David en la frente, la cual lo acredita como una persona que ya ha alcanzado ese paso que se le conoce como el cenario, y es una persona que se ha unido a su alma divina, ¿no? Para gestar lo que viene siendo pues esa fuerza crística. Luego entonces se pasa al séptimo paso, que se le conoce como el septenario. En este paso se va a vivir lo que es el nacimiento del Cristo. El Cristo, recordemos, y lo hemos explicado ya en diferentes conferencias, pues no es una persona, el Cristo es una fuerza, el Cristo viene siendo un fuego que es creador, pero también es destructor, es un fuego que nos lleva a nosotros, nos permite crearnos internamente a nosotros mismos, pero también este fuego que nace propiamente ya en la segunda montaña, este Cristo viene a destruir. ¿Sí? Viene allí en la segunda montaña, se da lo que es la destrucción por el fuego, que también se le conoce como el apocalipsis. ¿Viene a destruir qué? Viene a destruir todos nuestros defectos psicológicos, aquellos que quedaron de la primera montaña, y también lo que son los yoes causa, que son las causas mismas de nuestro ego, ¿sí? Viene a destruir pues el ego y la misma sombra de el ego, ¿sí? Nosotros veíamos pues en esa cruz del Calvario donde fue crucificado el Maestro Jesús, que pues encima había un letrero que decía INRI, cuyo significado se ha tergiversado, se ha dicho como que eso significa rey de los judíos, y la realidad es que no. Ignis es un acrónimo de la frase Ignis natura renovatur integram, el fuego renueva íntegramente la naturaleza. Cuando nace pues ese Cristo, recordemos que el Cristo viene a adueñarse de todas nuestras funciones, de todas, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestro instinto, de nuestro sexo. Recordemos que en esa segunda montaña pues se va a dar lo que es la limpieza de los establos, la destrucción de lo que son los yoes causa, se tienen que crear también lo que son los cuerpos de oro, y así sucesivamente. El nacimiento del Cristo pues vamos a decir que es el advenimiento más importante que pues puede pasar cualquier chispa, cualquier persona, ¿sí? Ya luego de que el Cristo nace en esa segunda montaña, pues el éxito está asegurado. Sí, está asegurado. Por eso decía pues el maestro Ravolú que uno la primera montaña la hace ahí a empujones y a medio salcochar, pero ya luego cuando nace el Cristo se va a autorrealizar sí o sí, porque el Cristo no es un traidor. ¿Sí? Esa fuerza crística nos va a llevar a esa autorrealización, sí, porque sí, ¿no? Es como que ya uno pierde el libre albedrío, y quien se apodera de todas nuestras funciones pues viene siendo ese Cristo, ¿sí? Bien. Luego entonces de que se da este proceso en la segunda montaña, el Cristo pues hace esos trabajos, elimina todo el ego, elimina lo que vienen siendo los yoes causa, entonces se pasa al octavo paso, que se le conoce como el octanario. Este octanario se desarrolla allí en la tercera montaña, y pues está simbolizado, bueno, otra cosita es que pues este septenario está representado por una estrella de 7 puntas, ¿sí? Que también viene simbolizando a ese superhombre que pues es el Cristo. El octanario pues está simbolizado por estos dos cuadrados que se entrelazan y vienen formando entonces una estrella de 8 puntas. Ese octanario se desarrolla cuando este maestro consigue un discípulo a quien va a dejar a cargo de la enseñanza mundial. Estamos hablando pues ya de un maestro que pues está en su tercera montaña, que es la última ya para lograr la autorrealización. Pero ¿qué pasa? Que antes de este maestro autorrealizarse, unirse con su ser, unirse definitivamente con lo que es el absoluto, pues entonces tiene que dejar a una persona a cargo de la enseñanza mundial. Ese puesto nunca puede estar vacío, nunca puede estar vacante. Entonces tiene que dejar un discípulo. ¿Qué es dejar un discípulo? Dejar un discípulo es dejar una persona a cargo que ya haya elegido el camino directo. ¿Sí? Antes de nosotros elegir camino directo, nosotros
podemos traicionar, y es lo que hace la mayoría de personas. 999 personas que llegan a la elección del camino eligen el nirvana. O sea, de 1999 eligen el camino del nirvana. ¿Sí? Entonces nosotros, hasta tanto no hayamos elegido camino directo, somos unos traidores, ¿no? Entonces elegimos el nirvana, imagínense ustedes, y bueno, se quedaría pues ese puesto vacante. Entonces un discípulo es una persona que ya pues haya elegido lo que es el camino directo, ¿sí? Entonces que sabemos que eso es lo que da lugar a que entonces el Cristo pues nazca, ¿sí? En este trabajo pues también de la tercera montaña se ha de recuperar el 1% de conciencia restante, porque cuando se termina la segunda se termina esa montaña con un 99% de conciencia rescatada. Falta pues un 1% a rescatarse, que se va a rescatar pues en la tercera montaña. También se hace el proceso de crear lo que son los cuerpos de luz, y bueno, se tiene que dejar sí o sí este discípulo. Luego pues pasamos a los últimos dos pasos. Tenemos el novenario. ¿Qué va a pasar en el novenario, que es el noveno paso? Allí pues tiene que haber una fusión entre pues 3 aspectos de la madre, o 3 aspectos del fuego, ¿sí? Entonces es como que la madre pues ya en sus desdoblamientos se va recogiendo. Aquí nosotros vamos a ver, hay 3 fuerzas que pues, se están manifestando allí, que son el Cristo, el Lucifer y el Espíritu Santo, que son 3 aspectos del fuego de la madre. Esas 3 fuerzas tienen que fusionarse en una, ¿sí? Entonces cuando esas 3 fuerzas se fusionan en una, entonces allí queda la madre, que viene estando simbolizado por esa serpiente que se traga la cola, que vamos a hablar más detallado de eso en conferencias de la fase B, o también pues está representada por esa vocal O, ¿sí? Entonces pues en ese proceso allí se une primero el Cristo con el Espíritu Santo a través del proceso en donde se van creando lo que son los cuerpos de luz, y luego entonces se viene uniendo con lo que viene siendo pues el Lucifer, ¿sí? También pues allí se da el proceso del purgatorio, que es donde ese maestro tiene que ir al purgatorio a romper lo que viene siendo la mecanicidad. Ustedes ven esas 3 fuerzas pues vienen representando las 3 leyes a las cuales todavía pues está sujeto ese maestro, y esas 3 fuerzas, esas 3 leyes pues tienen que ser reducidas, tienen que ser, digámosle así, fusionadas en una. Entonces ese proceso se hace en ese planeta que se le conoce como el purgatorio, y allí se mata lo que viene siendo la mecanicidad. La mecanicidad y esa ley del 3 pues es aquello que nos lleva digámosle así pues a crear. Recuerden que la ley del 3 pues crea, ¿no? Luego de este proceso pues entonces viene lo que es el último paso. El último paso es el denario. Entonces ya cuando una persona logra fusionar esas 3 fuerzas y queda convertido en ese Dios Madre, entonces ahora lo único que falta es que pues ese Dios Padre baje y penetre completamente a esa persona, que se dé entonces la unión entre Dios Madre y Dios Padre. Dios Madre viene representando o está simbolizada por la O, perdón, como les decía, y Dios Padre pues entonces viene siendo simbolizada por la I, ¿no? Dios Madre pues viene también simbolizando o está representada por ese aparato reproductor femenino, Dios Padre por el aparato reproductor masculino. Entonces solamente falta eso, que Dios Padre baje, que se dé pues esa penetración, entonces allí se da esa unión entre esas 2 partes de la polaridad. ¿Para qué? Para volver a convertirse en uno, para fusionarse en una sola cosa. Recuerden que ahorita decíamos que salimos como unidad de ese absoluto, y como unidad entonces nosotros tenemos que volver. En esas instancias pues lo que sí le pasa a esos maestros que llevan por esas alturas
es que pues pueden sentir, vamos a decirlo así, cierta ansiedad o cierta impaciencia, porque ya pues están ahí esperando hasta que pues el padre se decida, ¿no? Entonces se dé esa unión, a que esas dos partes entonces ya vuelvan ahí a juntarse. Entonces se va a unir esa parte de la madre con todo eso, con toda esa sabiduría pues que recogió en esta manifestación, con la parte del padre que tiene pues la sabiduría universal, ¿no? Entonces allí vuelven y se forman como una cosa. Entonces allí pues entonces nace un nuevo, digámosle así, se crea o nace lo que viene siendo pues un hombre absoluto, ¿sí? Un nuevo hombre solar, un nuevo ser pues autorrealizado, que pues obviamente va a cumplir con las funciones que le toquen pues en el universo, ¿sí? Y bueno, compañeros, esta pues ha sido la conferencia del día de hoy. Este pues es el proceso, como ustedes pudieron ver, que toda chispa tiene que pasar desde ese momento que salimos del absoluto hasta el momento que nos toca volver al absoluto. Vimos el proceso pues digámosle así más largo, es el que corresponde y es el que nosotros queremos pues pasar, es pues el del ser que se autorrealiza, ¿sí? Pero también vimos las opciones que pues no son las que queremos, del fracaso y la renuncia a lo que viene siendo pues la rueda del samsara. Otra cosa, si ustedes ven aquí, pues este también es el simbolismo del hombre absoluto, una persona que se ha autorrealizado, y no es más que la unión de esa O con esa I que pues penetra la O que simboliza Dios Madre y la I que simboliza pues Dios Padre.